Yo maté a mi padre con una sola palabra, no. Fue en la cocina de la panadería. Con el olor a levadura fresca impregnando el aire como un veneno dulce. Y él. De rodillas por primera vez en su vida. Suplicándome que salvase el imperio que había construido sobre mentiras y migajas de afecto. Pablo. Hijo. Por Dios. No me hagas esto. Gimió. Con las manos temblorosas aferradas a mi rodilla. Como si yo fuera el Salvador y no el monstruo que él mismo había forjado. Aquella súplica no era amor, era pánico. El terror de un hombre que prefería vender su alma antes que admitir que su hijo gay valía más que un heredero de manual. Pensé que el silencio era mi armadura. Que aguantar los golpes invisibles de su desprecio me haría invisible al dolor. Pero el día que Luis, mi hermano perfecto, vendió la panadería a un conglomerado que la convertirá en un supermercado sin alma. Algo se rompió dentro de mí, el hilo que me ataba a la familia. A Oviedo. A la ilusión de que algún día papá me vería como un hombre de verdad. Y entonces, en el funeral de lo que fuimos, me di cuenta de que la traición no duele por lo que quita, sino por lo que nunca dio, un abrazo sin condiciones. Una herencia sin asteriscos. Me llamo Pablo. ¿Y en Oviedo? Donde las montañas del Cantábrico se alzan como guardianes mudos sobre las calles empedradas. He aprendido que el amor familiar es como el pan que horneamos en la panadería El Norteño, crujiente por fuera, pero hueco por dentro si no lo amasas con verdad. Nací en esta ciudad de nieblas y catedrales. En el año en que el sol parecía esconderse más días que los que brillaba. Hijo menor de Antonio y María. Dueños de un legado que se remonta a 3 generaciones. Papá. Con sus manos callosas y su bigote gris como el humo de la chimenea. Siempre dijo que la panadería era nuestra sangre, el pan alimenta el cuerpo. Pero el nuestro alimenta el alma de Oviedo. Mamá. Más suave. Con ojos que reflejaban el mar cercano. Era la que endulzaba las barras con rosquillas de anís. Susurrando que el secreto estaba en el cariño. Pero yo. Pablo. El que siempre fue el sensible. El que prefería dibujar en los márgenes de los libros de contabilidad en lugar de amasar harina. Supe desde los 12 años que mi alma no encajaba en ese molde. Fue en el instituto. En un baño grafiteado con insultos que olían a cerveza rancia. Cuando besé a Javier por primera vez. Sus labios sabían a chicle y a rebeldía. Y en ese instante, el mundo se inclinó, ya no era el hijo de panadero, sino un chico que amaba a chicos en una ciudad donde el machismo se servía con el café de la mañana. Papá lo supo antes que yo se lo dijera. Me pilló una noche volviendo tarde. Con el olor de Javier en la camisa. Y su mirada no fue de ira, sino de decepción profunda. Como si hubiera encontrado un pan quemado en el horno. Hijo. Esto pasa. Encuentra una chica. Forma una familia. No nos hagas vergüenza. No gritó, peor aún. Me ignoró. Desde entonces. Fui el fantasma en mi propia casa, ayudaba en la panadería. Contaba monedas con dedos que temblaban de rabia contenida. Pero nunca. Jamás. Me miró a los ojos. Luis. Mi hermano mayor. Era el opuesto perfecto. 3 años mayor. Con hombros anchos como las vigas del obrador y una risa que llenaba el local como el aroma del pan recién salido. Se casó joven con Elena. Una asturiana de pelo negro y curvas generosas. Y juntos tuvieron a los niños que papá soñaba, 2 chicos que corrían entre los sacos de harina. Gritando el tío Pablo. Cuéntanos un cuento. Luis era el heredero natural.
El que papá moldeaba a su imagen, madrugaba a las 4 para encender el horno. Negociaba con proveedores en bares llenos de humo. Y cada domingo, después de misa en la Catedral de San Salvador, brindaba por la tradición que no se rompe. Yo lo admiraba y lo odiaba en partes iguales. Admiraba su facilidad para encajar. Como papá le palmeaba la espalda y le decía, ese es mi chico. Odiaba cómo eso me hacía invisible. Como en las cenas familiares. Mis anécdotas sobre mis estudios de diseño gráfico en la Universidad de Oviedo se perdían en el aire. Mientras Luis relataba cómo había aumentado las ventas de las empanadas. La panadería no era solo un negocio, era el corazón de nuestro barrio en el casco viejo. Los vecinos entraban no solo por el pan, sino por las historias, la viuda que compraba rosquillas para recordar a su marido. El cura que pedía barras para la caridad. Los obreros del puerto que devoraban bocadillos de chorizo con una cerveza. Papá la había salvado de la quiebra en los 80. Cuando la crisis del carbón azotó Asturias. Y juró que nunca la vendería. Es lo que nos queda de los abuelos. Decía, mientras sus manos, manchadas de harina eterna, amasaban la masa con una furia que parecía exorcizar demonios. Mamá, que murió cuando yo tenía 15, un cáncer que se la llevó como una niebla traicionera. Le había hecho prometer lo mismo. Para los chicos. Antonio. Para que sepan quiénes son. Pero saber quién era yo. En esa casa, era un lujo que no me permitían. Salí del armario a los 19. En una cena navideña donde el cordero asado humeaba en la mesa y las luces de la calle parpadeaban como estrellas falsas. Lo dije con voz temblorosa. Mirando mi plato, papá. Luis. Soy gay. Amo a los hombres. Silencio. Un silencio tan pesado que podría haber aplastado la mesa de roble. Luis carraspeó. Murmuró algo sobre apoyarte siempre. Hermano. Pero sus ojos evitaron los míos. Papá se levantó. Sirvió más vino. Y dijo, aquí no hablamos de eso. Come. Que se enfría. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo un vacío que se instaló como el invierno asturiano, frío. Persistente. Eterno. Desde entonces. Mis citas eran secretos, noches robadas en bares de la calle Gascona. Donde el sidra fluía y los cuerpos se entrelazaban sin preguntas. Y la panadería. Mi refugio y mi cárcel. Ayudaba al amanecer. Limpiaba los hornos al atardecer. Pero papá me asignaba tareas invisibles, barrer el piso. Contar existencias en la trastienda. Luis se encarga de lo importante. Decía. Y yo asentía. Tragándome el nudo en la garganta. La tensión crecía como la masa en el cuenco, lenta. Inevitable. Papá empezó a favorecer a Luis de formas sutiles al principio. Le enseñaba los trucos del negocio, como negociar con el molino de Cangas. Como leer el mercado de turistas en verano. Mientras a mí me dejaba con las facturas y los proveedores menores. Tú eres el artista. Pablo. Dibuja logos para el pan. No lo hornees. Bromeaba. Pero sus ojos decían otra cosa, no confío en ti para liderar. Luis no lo pedía, lo aceptaba como un derecho. Y en sus abrazos con papá. Veía el afecto que yo anhelaba. Elena. Su mujer. Era amable conmigo, me llevaba a cafés en la Plaza Mayor. Donde hablábamos de todo menos de mi soledad. Pero incluso ella susurraba, tu padre solo quiere lo mejor para la familia.
¿Lo mejor? Sentirme como un intruso en mi propia sangre. Una noche de otoño. Con las hojas de castaño cubriendo las aceras como un manto rojo de sangre. Explotó la primera grieta. Estaba en la trastienda, besando a Miguel, un camarero del bar de al lado, con tatuajes que serpenteaban por sus brazos como ríos asturianos. Cuando oí la puerta trasera crujir. Papá entró, con una caja de harina en los brazos. Y nos vio. Miguel huyó por la puerta de servicio. Pero yo me quedé congelado, con el corazón latiendo como un tambor de fiesta en Gijón. Papá no dijo nada al principio. Solo dejó la caja en el suelo con un tut sordo. Y murmuró, esto no pasa aquí. Nunca más. Sus ojos, inyectados en rojo por el insomnio, me perforaron. No era ira. Era asco disfrazado de protección. Piensa en la panadería, Pablo. En tu madre. ¿Qué diría ella? Usaba a mamá como escudo. Como si su ausencia justificara su rechazo. Esa noche, dormí en el sofá de mi piso alquilado en el centro, con el sabor de Miguel en los labios y el peso de su mirada en el pecho. Al día siguiente, volví a trabajar como si nada. Pero algo había muerto, la ilusión de que papá me aceptaría algún día. Los meses siguientes fueron un goteo de humillaciones. Papá empezó a excluirme de decisiones, reuniones con banqueros en el café de la plaza, donde Luis brillaba con su carisma, viajes a ferias de panadería en Madrid. Que no eran para ti. Hijo. Yo masticaba el resentimiento como un pan duro, sonriendo a los clientes, dibujando diseños para envases que nunca se usaban porque son demasiado modernos. Pablo. La gente quiere tradición. Luis notaba la tensión, me lo decía en susurros durante las pausas. Habla con él. Hermano. Yo lo apoyo. Pero no intervenía. ¿Por qué lo haría? Él era el elegido. El heterosexual que perpetuaba el linaje. El que hacía felices a los nietos con sus cuentos de hadas donde los príncipes besan princesas. En Oviedo. La ciudad que respira historia en cada piedra. Yo me sentía como un anacronismo, un gay en una familia de panaderos conservadores, donde el orgullo asturiano chocaba con mi orgullo queer como olas contra acantilados. Iba a manifestaciones en la Plaza de la Constitución, ondeando banderas arcoíris con amigos de la uni. Pero volvía a casa para fingir normalidad. Papá, en su terquedad, empezó a hablar de retiro. Pronto le paso el mando a Luis. Él lo merece. Cada palabra era una puñalada. No por el negocio que odiaba en secreto, con su rutina de madrugadas y olores que se pegaban a la piel, sino por lo que simbolizaba, que yo no era suficiente. No como hijo. No como hombre. Y así. En el silencio de esas mañanas frías, donde el vapor de mi aliento se mezclaba con el humo del horno, comencé a soñar con escapar. Pero el amor. Ese lazo traicionero. Me retenía, el miedo a herir a papá. La lealtad a Luis. El eco de mamá susurrando, la familia es todo. Poco sabía que el destino, caprichoso como el viento del norte, tenía otros planes. El invierno de ese año llegó con una ferocidad que parecía reflejar mi alma. Nevadas que cubrían Oviedo como un sudario blanco. Y vientos que aullaban por las callejuelas del casco viejo como lamentos reprimidos. La panadería bullía de actividad, navidades traían turistas con bufandas y ganas de turrones caseros. Pero en mi interior, el frío se instalaba más profundo. Papá.
Con su salud tambaleante, un corazón que latía irregular desde la muerte de mamá. Empezó a delegar más en Luis. Es hora de que aprendas a mandar. Hijo, le decía, mientras yo barría migajas en la esquina. Invisible como el polvo. Cada orden que daba Luis Pablo. Trae más harina de la reserva era un recordatorio, él lideraba. Yo seguía. Y aunque Luis lo suavizaba con un guiño o un gracias. Hermano. El desequilibrio me carcomía. Una tarde de diciembre. Con las luces de Navidad parpadeando en la fachada de la panadería como promesas falsas. Papá me llamó a la trastienda. Estaba sentado en el viejo escritorio de roble. Rodeado de facturas amarillentas. Con una copa de orujo en la mano, su vicio secreto para las noches largas. Siéntate. Pablo. Su voz era ronca. ¿Cansada? Pensé que por fin hablaríamos de nosotros. De lo que se había roto aquella noche con Miguel. En cambio, sacó un sobre lacrado. Esto es el testamento preliminar. La panadería va para Luis. Totalmente. Las palabras cayeron como nieve pesada sobre mis hombros. ¿Por qué me lo dices a mí? Pregunté. Con la voz quebrada. Él evitó mi mirada. Jugueteando con el sello del sobre. Porque eres mi hijo. ¿Y por qué? Entiendes que Luis es el indicado. Tiene familia. ¿Estabilidad? Tú. Bueno. Tú tienes tu vida. ¿Mi vida? Repetí. Amargo. ¿Quieres decir mi pecado? ¿Verdad? Se irguió. Con el bigote temblando. No es pecado. Pablo. Es elección. Y el negocio necesita un hombre que elija lo correcto. Salí de allí con el sobre quemándome en las manos. Aunque no era para mí. Lo rompí en la calle. Bajo la estatua de Jovellanos. Donde la nieve se arremolinaba como mis pensamientos, ¿era yo el error en su ecuación familiar? Luis lo supo esa misma noche. En una cena improvisada en casa de Elena. Los niños correteaban. Rompiendo adornos navideños. Mientras ella servía fabada humeante, ese plato asturiano que calienta el alma y el estómago por igual. Papá lo anunció con orgullo, el norteño será tuyo. Luis. Desde el horno hasta el último céntimo. Luis palideció. Miró a papá y luego a mí. Con ojos suplicantes. Papá. No es justo. Pablo ha sudado tanto como yo aquí. Pero papá lo cortó, justo es lo que mantiene la tradición. Punto. Elena cambió de tema. Hablando de los belenes en la catedral. Pero el aire se espesó como la sopa enfriándose. Yo comí en silencio. Contando las cucharadas, una por cada año de lealtad no reconocida. Después. Luis me siguió al portal. Hermano. No lo pedí. Te juro que no. Lo abracé. Oliendo a su colonia barata y a harina. Lo sé. Pero duele igual. Él asintió. Con la nieve derritiéndose en su pelo. Hablaré con él. No lo hizo. ¿O si lo hizo? Papá fue más fuerte. La humillación se volvió rutina. Un veneno lento que me envenenaba las venas. En la panadería. Los clientes fieles como don Ramón.
El jubilado que pedía su barra diaria con chistes verdes notaban la dinámica. Luis es el jefe ahora. ¿Pablo? Bien por él. Sonreía. Pero por dentro gritaba, ¿y yo qué? Mis amigos de la uni. En las noches de sidra en el bar La Galana. Me animaban a irme, Oviedo es pequeña. Pablo. Madrid te espera. Con su escena gay y trabajos en diseño. Tenía razón. Había enviado mi portafolio a agencias en la capital. Y las respuestas llegaban, interesante. Ven a una entrevista. Pero cada vez que lo intentaba, la culpa me frenaba. ¿Abandonar a papá? ¿Enfermo y terco? ¿Dejar a Luis con el peso solo? La familia asturiana es como las sidras, fuerte. Burbujeante. Pero si la agitas demasiado, explota. Entonces llegó Marco. Lo conocí en una manifestación por los derechos LGTB en la plaza de Porlier, donde la lluvia fina nos empapaba como lágrimas colectivas. Él era de Gijón, con ojos verdes como el mar en tormenta y una sonrisa que desarmaba prejuicios. Pablo. El del pan que sabe ahogar. Dijo, recordando un taller de diseño donde coincidimos. Salimos esa noche, caminando por el río Nalón hasta que la ciudad se volvió confidencias. Me besó bajo un puente, con el agua murmurando secretos. Y por primera vez en años, me sentí visto, no como el hijo fallido, sino como un hombre deseable. Completo. Nuestras citas se volvieron refugio, fines de semana en su piso, cocinando cachopos y hablando de futuro Bel. Profesor de historia, yo. Soñando con un estudio propio. Ven a vivir conmigo. Me propuso un día, con el sol filtrándose por las persianas como esperanza. Dudé. Mi familia. El río. Suave. La familia no es cadena. Palo. Es elección. Pero papá olfateaba la felicidad como un lobo a la presa. Una mañana, mientras amasaba bollería en el obrador, el calor del horno como un abrazo traicionero. Entró con el teléfono en la mano. Tu hermano dice que estás distraído. ¿Es por ese amigo tuyo? Su tono era acusador. Los ojos entrecerrados. Marco no es una distracción. Es mi novio. La palabra salió afilada. Y vi el impacto, papá palideció, dejando caer la pala del horno con un clan metálico. ¿Novio? Dios mío. Palo. ¿En mi panadería? ¿Con los vecinos chismorreando? No era preocupación por mí, era por el escándalo. Por la mancha en el linaje. La gente habla. Hijo. ¿Y si se enteran? El negocio se hunde. Me reí. Amargo. El negocio. Siempre el negocio. ¿Y yo qué? Papá. ¿Soy solo una amenaza para tus barras de pan? Se acercó, con el olor a quemado subiendo del horno olvidado. Eres mi hijo. Pero esto no es natural. Arréglalo. Palo. Por nosotros. Esa confrontación me dejó temblando. No de frío, sino de rabia pura. Salí a la calle, donde la nieve había parado y el sol pálido iluminaba las fachadas barrocas como un juicio divino. Llamé a Marco. Y su voz fue bálsamo, ven.
Hablamos. Pasé la tarde en su cama, con su cuerpo envolviéndome como una manta. Pero el nudo en el estómago no se deshacía. ¿Cuánto más podía soportar? Luis. Al enterarse, me mandó un mensaje: papá está preocupado. No lo presiones. ¿Preocupado? Era control. Puro y simple. Las semanas siguientes fueron un torbellino de densa opresión. Papá empezó a asignarme turnos infernales, amaneceres solos en el obrador. Noches cerrando caja mientras Luis se iba temprano con Elena. Aprende disciplina, decía. Pero sus ojos decían: corrígete. Los clientes notaban mi fatiga, a bolsas bajo los ojos. Manos temblorosas al envolver paquetes. Y don Ramón murmuró un día: muchacho, pareces un fantasma. ¿Todo bien en casa? Mentí. Como siempre. Marco insistía: déjalo todo. Empecemos de cero. Pero el lazo familiar tiraba, como raíces asturianas profundas en la tierra negra. Una noche de Reyes, con el desfile de cabalgatas iluminando el cielo, explotó la grieta mayor. Papá, borracho de orujo después de una cena familiar tensa, me arrinconó en la cocina. Luis me ha dicho que piensas irte. ¿Es por ese Marco? ¿Vas a tirarlo todo por la borda? Sus palabras apestaban a alcohol y rechazo. No tiro nada. Papá. Solo quiero vivir. El río. Crue. Vivir. Como un invertido. Avergonzando a tu madre en el cielo. La panadería es para hombres de verdad. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Pero no cedí. Soy un hombre. Papá. Solo no el que tú querías. Salió dando un portazo. Y yo me quedé allí, con el eco de sus botas en las escaleras, sintiendo como el corazón se me astillaba como madera vieja. Al día siguiente, fingí normalidad, horneé el pan de la suerte para los clientes. Sonreí a los niños que pedían roscos de vino. Pero dentro, la densa se acumulaba, cada mirada esquiva de papá, cada palmada en la espalda a Luis. Era un peso más. Soñaba con mamá, susurrándome: sé tú. Pablo. Despertaba sudando, con el olor a levadura en las sábanas. Marco me abrazaba entonces. Pero incluso su calor no disipaba el frío. Oviedo, con sus catedrales mudas y sus ríos susurrantes, parecía conspirar: quédate. Sufre. ¿Pertenece? Poco a poco, el resentimiento se transformó en una armadura de silencio. Dejé de discutir, de suplicar aprobación. Trabajaba mecánicamente, contando los días hasta que pudiera romper las cadenas. Luis lo notaba. Me invitaba a sidras con él: hablemos. Pablo. Somos hermanos. Hablábamos de todo, del equipo Sporting, de las fiestas en el Prete. Menos de lo que dolía. Él era el puente. Pero también el abismo: su heterosexualidad era mi exilio. Y así, en la quietud de esas noches invernales, donde el viento gemía como un lobo herido, me preparé para el inevitable quiebre. No sabía que vendría tan pronto, ni tan devastador. La primavera irrumpió en Oviedo como una amante impaciente, cerezos en flor tiñendo las avenidas de rosa. Y un sol que derretía las últimas nieves.
revelando la tierra húmeda y fértil debajo. Pero en la panadería. El deshielo no llegó. Papá. Más encorvado cada día. Se aferraba a su rutina como a un salvavidas. Mientras Luis asumía el mando con una mezcla de orgullo y culpa. Yo. Atrapado en el medio. Sentía como mi espíritu se marchitaba como una hogaza olvidada en el estante, crujiente por fuera. Mohoso por dentro. Marco y yo profundizamos. Pasábamos domingos explorando el Naranco. Subiendo senderos donde el aire olía a eucalipto y libertad. Hablando de un futuro en Madrid, yo diseñando campañas para marcas care-friendly. Él enseñando en una secundaria progresista. ¿Imagina? Decía. Trazando mapas en mi piel con sus dedos. Un piso con balcón. Donde cocinemos paella sin que nadie juzgue. Sus palabras eran antídoto. Pero regresando a la panadería. La realidad me golpeaba, papá reorganizando estanterías para que Luis aprendiera liderazgo. Ignorándome como a un aprendiz prescindible. El turning point llegó un viernes de abril. Con el mercado de El Fontán bullendo de vida afuera, vendedores gritando ofertas de quesos cabrales y sidra. Mientras dentro. El horno rugía como una bestia enfurecida. Papá había convocado una reunión familiar en la trastienda. Con café solo y bizcochos de manzana que mamá solía hacer. Es oficial. Anunció. Extendiendo un documento notarial sobre la mesa astillada. La panadería pasa a Luis el próximo mes. Firma aquí. Hijo. Luis tomó el bolígrafo. Pero su mano vaciló. Miró a papá. Luego a mí. Papá. Esperemos. Pablo merece. Papá lo cortó. Con voz de granito, no hay tiempo. Los médicos dicen que mi corazón no aguanta más. ¿Y Pablo? Él tiene su camino. ¿Mi camino? Exploté. La voz rompiéndose como cristal. He dado mi vida aquí. Desde niño. Amasando. Contando. Sangrando por este lugar. Papá me miró por fin. Con ojos que eran pozos de arrepentimiento fingido. Pablo. Esto es por el bien de todos. Luis tiene esposa. Hijos. ¿Estabilidad? Tú. Con tus elecciones. Distraerías. La palabra de elecciones fue el detonante. Me levanté. Derribando la silla con un estruendo que ahogó los gritos del mercado. ¿Elecciones? ¿Quieres decir mi amor? ¿Mi identidad? Me has tratado como un paria por ser gay. Papá. Y ahora me robas lo único que nos unía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un viejo artefacto que papá había heredado de su abuelo. Luis se puso pálido. Murmurando Pablo. Cálmate. Pero yo no podía. Lágrimas calientes surcaban mi rostro. Y por primera vez. No las contuve. Tú. Luis. Lo sabes. ¿Has visto cómo me mira? ¿Cómo me asigna las sobras? ¿Y aún lo aceptas? Mi hermano bajó la cabeza. Avergonzado. Papá se levantó. Tambaleante. Y por un instante. Vi el miedo en sus ojos, no por herirme. Sino por perder el control. Basta. Pablo. Sal de aquí si no puedes con esto. Salí. No caminando.
sino corriendo. Por las calles donde los asturianos charlaban ajenos a mi tormenta. El aire primaveral me azotó el rostro como bofetadas. Y terminé en el parque de San Francisco. Derrumbado en un banco. Con el documento notarial arrugado en mi puño. Llamé a Marco. Sollozando en el teléfono, se acabó. Me han desheredado por ser yo. Él vino en taxi. Me abrazó bajo los tilos en flor. Susurrando, no se acabó. Amor. Tú eliges ahora. Pero el dolor era un abismo, no solo la panadería. Sino la confirmación de que para papá. Mi amor era un lastre. Pasé la noche en su piso. Acurrucado contra él. Pero el sueño no llegó. En cambio. Visiones, mamá amasando con ternura. Su sonrisa borrando las sombras, papá joven. Riendo con Luis niño en el obrador, yo. Pequeño. Dibujando panés con caras sonrientes. Todo perdido por un prejuicio que se enraizaba en la Asturias profunda. Donde el catolicismo y el machismo se entretejían como la urdimbre de un mantón. Al amanecer. Regresé a la panadería solo. El local estaba vacío. El horno frío. Encontré la nota de papá en el escritorio, hablaremos cuando te calmes. Por la familia. La arrugué. Sintiendo un vacío que no era ira. Sino anestesia, el entumecimiento de quien toca fondo. Luis llegó poco después. Con ojeras y una disculpa en los labios. No lo firmé. Pablo. Le dije que no sin ti. Sus palabras fueron un bálsamo parcial. Pero el daño estaba hecho. Hermano. ¿Por qué no luchas por mí? ¿Por qué dejas que me pisotee? Él se sentó. Derrotado. Porque si lo confronto. Se muere. Su corazón. Ahí estaba, la excusa eterna. El sacrificio que yo siempre pagaba. Esa semana fue un limbo de conversaciones a medias. Papá me evitaba. Limitando nuestras interacciones a órdenes secas, trae la masa del almacén. Yo obedecía. Mecánico. Pero por dentro. Algo se había roto irreversiblemente. Marco me urgía, vete a Madrid. La entrevista es la próxima semana. Dudaba. El lazo familiar como grilletes. Una noche. Solo en el obrador. Abrí el viejo baúl de mamá, fotos desvaídas. Recetas garabateadas. Una carta para mí que nunca leí. Querido Pablo, sé que eres especial. Ama sin miedo. Mamá. Lágrimas frescas cayeron. Y en ese momento. Toqué el fondo, no era la herencia lo que perdía. Sino la posibilidad de un padre que me viera entero. El escándalo estalló días después. Como un pan que sube demasiado y revienta el molde. Un cliente habitual. La chismosa viuda de al lado. Me oyó discutir con papá a través de la pared fina. Al día siguiente. El barrio bullía, el panadero deshereda al gay por el hétero. ¡Qué vergüenza en el norteño! Los rumores corrieron como sidra derramada, en el mercado. En la misa del domingo. En los bares de la calle Uría. Papá. Furioso. Culpó a todos menos a sí mismo, esto es por tu culpa. Pablo. Tú. Forma de ser lo ha provocado. Me miró con odio puro. Y en sus ojos vi el abismo, no amor herido. Sino orgullo asturiano mancillado. Huí a casa de Marco. Donde el entumecimiento se convirtió en parálisis.
Me acurruqué en la cama, mirando el techo agrietado, mientras él preparaba té de hierbas. No llores más. Palo. Esto es liberación. Pero no lo sentía así. Sentía vacío, el de un hijo que, al chocar contra el rechazo, pierde no solo el legado, sino la fe en la sangre. Oviedo. Con sus flores primaverales y sus ríos cantantes. Se volvió cárcel dorada. ¿Cómo seguir en una ciudad que susurraba mi dolor? El silencio duró días. No volví a la panadería, dejé que Luis manejara solo. Papá no llamó. Solo una nota bajo la puerta, vuelve. Hablamos. Pero el daño era profundo. Como una grieta en la catedral, invisible al principio, pero destinada a ensancharse. El verano asoló Oviedo con un calor inusual, convirtiendo las calles empedradas en hornos abiertos y el aire en un soplo pegajoso que se adhería a la piel como culpa. La panadería languidecía bajo los rumores, clientes fieles cruzaban la calle hacia la competencia, murmurando no compro donde hay favoritismos. Luis luchaba por mantener el barco a flote, con turnos dobles y sonrisas forzadas. Mientras papá se recluía en su piso arriba, tosiendo en la penumbra y negándose a ver médicos. Yo, exiliado en el piso de Marco, flotaba en un limbo de entrevistas virtuales y noches de insomnio, donde el zumbido de los ventiladores ahogaba mis pensamientos. El rechazo de papá había cristalizado algo en mí, una claridad fría, como el agua del río Nalón al amanecer. Ya no suplicaba aprobación, en cambio, planeaba la huida. Acepté la oferta de una agencia de diseño en Madrid, un contrato modesto, pero mío. Y Marco y yo empacamos cajas con una mezcla de excitación y duelo. Nuevo comienzo, dijo él, sellando una con cinta adhesiva. Pero yo veía fantasmas en cada objeto, el rodillo de mamá en el fondo de un cajón. Una foto de Luis y yo de niños, cubiertos de harina como payasos inocentes. Sin embargo, el lazo no se rompía fácil. Luis me visitaba, trayendo paquetes de pan envuelto en papel marrón, para que no olvides el sabor de casa. Y sus ojos suplicaban reconciliación. Papá está mal. Palo. Se niega a comer. Dice que es por tu culpa. Culpa. Esa palabra era un anzuelo que me pescaba de vuelta. No es por mí, Luis. Es por su orgullo. Hablábamos horas, bebiendo sidra en el balcón con vistas al monte. Y por primera vez, él confesó, siempre supe que eras el fuerte. Yo solo sigo el camino fácil. Sus palabras ablandaron mi armadura, pero no la repararon. Entonces, ¿por qué no luchas por cambiarlo? Él suspiraba, mirando las estrellas. ¿Miedo? Como tú. Papá. En su aislamiento, empezó a desmoronarse. Elena me llamó una noche. Con voz temblorosa, está en el hospital. Infarto. Pregunta por ti. Fui. Por supuesto. El Hospital San Agustín olía a desinfectante y promesas rotas, con fluorescentes que iluminaban pasillos interminables. En la habitación, papá yacía conectado a monitores que pitaban como juicios finales. Su bigote gris desvaído contra la almohada blanca. Me miró, débil, y extendió la mano. Palo. Hijo. Perdóname.
Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. No quise. Solo quería proteger lo nuestro. Tomé su mano. Áspera aún de harina fantasma. Y el dolor fluyó, lo nuestro eras tú y yo. Papá. ¿No el negocio? Hablamos poco, palabras entrecortadas por oxígeno. Pero en sus ojos vi grietas, el hombre terco cediendo al padre arrepentido. La panadería. Para Luis. Pero tú. Siempre fuiste mi orgullo. Mentira piadosa. O verdad tardía. Salí de allí con el corazón en jirones. Sabiendo que el perdón no borra cicatrices. El alta de papá fue un armisticio frágil. Volvió a la panadería cojeando. Con pastillas en el bolsillo y órdenes de descanso. Luis y yo nos turnábamos, él en el frente. Yo en la trastienda. Un dúo forzado que olía a tregua. Pero los rumores persistían. Y las ventas caían como hojas secas. Un día. Un proveedor clave, el molino de Arriondas, canceló el contrato, escuchamos problemas familiares. No queremos dramas. Papá. Al enterarse. Se hundió en una silla. Murmurando, se acabó. Todo por... No terminó la frase. Pero sus ojos me culparon. Fue entonces cuando el escándalo mutó, no solo chismes de barrio, sino un artículo en La Nueva de Asturias. Un periodista local. Oliendo sangre. Publicó La herencia dividida, homofobia en la panadería centenaria de Oviedo. Detalles anónimos, la discusión. El testamento. Mi salida del armario, salpicados con fotos de la fachada de El Norteño. El titular gritaba traición. Y el barrio estalló, manifestaciones espontáneas frente al local. Con carteles arcoíris y vecinos divididos. Algunos apoyaban, Pablo tiene razón. Abrazo al hijo gay. Otros condenaban, tradición por encima de modas. Papá. Humillado. Se encerró de nuevo. Pero esta vez. El pánico era real, el negocio. Su legado. Se desangraba. Luis me llamó histérico, ven. Pablo. Se desmaya. Necesitamos unirnos. Llegué a un caos, clientes protestando afuera. Hornos fríos por falta de manos. Papá. En el piso de arriba. Yacía en la cama. Con el rostro ceniciento. Hijo. Sálvanos. Sus palabras fueron un puñetazo, el hombre que me rechazó ahora rogaba. El escándalo. Nos hunde. Toma la panadería. Con Luis. Por favor. Lágrimas surcaban su rostro. Y por un instante. Vi al padre vulnerable. No al patriarca. No es por ti. Pablo. Es por... Todo. Todo, la familia. El orgullo. El miedo a la ruina. Me quedé paralizado. El peso de su súplica como una masa cruda sobre el pecho. Luis. A mi lado. Asintió, hazlo. Hermano. Por él. Pero en mi mente. Ecos, las noches solo. Las miradas esquivas. El no natural. ¿Aceptar ahora? ¿Después de todo? Marco. Al teléfono más tarde. Fue claro, no cedas. Es manipulación. Y tenía razón. El dolor.
que había sido entumecido. Resurgió como lava, no quería salvar su legado, quería justicia. Esa noche. Solo en el obrador vacío. Con el olor a harina rancia. Confronté mis demonios. Saqué el rodillo de mamá. Amasé una bola de masa imaginaria. Y lloré, por el niño que fui. Por el hombre que era. El clímax se gestaba. No en gritos. Sino en la quietud de una decisión, ya no era el hijo silenciado. El clímax no llegó con truenos. Como en las tormentas cantábricas que azotan Oviedo en agosto. Sino con la quietud de un horno apagado, un silencio que precede la explosión inevitable. Era una mañana de finales de verano. Con el sol filtrándose por las persianas polvorientas de la panadería. Tiñendo el suelo de oro falso. Papá. Recuperado lo justo para bajar las escaleras. Me esperó en la trastienda. Sentado en el escritorio como un rey destronado. Luis estaba allí también. Con los brazos cruzados y una súplica muda en los ojos. El artículo del periódico yacía abierto entre ellos. Con titulares que sangraban tinta, El norteño, fin de una era por prejuicios. Hablemos. Pablo. Dijo papá. Su voz un hilo frágil. Extendió la mano. No para tocarme. Sino para señalar el documento revisado, un Nuevo Testamento donde la panadería se dividía, mitad para Luis. Mitad para mí. Tómalo. Dirígela con tu hermano. Sálvanos del escándalo. Sus palabras eran una ofrenda. Pero olían a desesperación, el negocio al borde de la quiebra. Deudas acumuladas como migajas endurecidas. Y el barrio dividido en bandos que boicoteaban o aplaudían. No por mí. Añadió. Con ojos húmedos. Por tu madre. Por lo que construimos. Invocaba a mamá de nuevo. Su fantasma como escudo. Pero esta vez. No mordí el anzuelo. Me senté frente a él. Por primera vez a la altura de su mirada. Y dejé que el silencio se estirara como masa reposando. Luis carraspeó. Pablo. Es una oportunidad. Juntos. Lo corté con una calma que me sorprendió, no. Luis. No es oportunidad. Es caridad tardía. Papá se irguió. Ofendido. ¿Caridad? Te ofrezco la herencia que mereces. Reí. Bajo. Amargo. ¿Merezco? ¿Dices? ¿Desde cuándo? Desde que me llamaste, elección equivocada. Desde que me asignaste las sobras para protegerme. No. Papá. Esto no es herencia. Es lástima. Porque el mundo te obliga a mirarme. El aire se espesó. Cargado de años de silencios no dichos. Papá palideció. Aferrándose al borde de la mesa. Yo. Solo quería lo mejor. Para la familia. Para ti. Hijo. Si no fueras. Gay. Completé. La palabra afilada como un cuchillo de panadero. Si no fuera gay. ¿Me habrías elegido primero? Habrías visto mis diseños. Mis ideas. ¿Mi fuerza? Lágrimas rodaron por mi rostro. Pero no de dolor. Sino de liberación, decir lo indecible. Romper el hechizo del silencio. Luis intervino. Voz temblorosa, basta. Pablo. Él está enfermo.
Enfermo estamos todos. Grité. Por fin. El volumen rompiendo el techo como vapor escapando. Tú. Luis. Enfermo de complacencia. Papá. De ceguera. Yo. De aguantar vuestras cadenas. Papá se levantó. Tambaleante. Y por un instante. Pensé que caería. En cambio. Se acercó. Lento. Y puso una mano en mi hombro, el primer toque real en años. Perdóname. Pablo. Fui un cobarde. Temí perderte al mundo. Pero te perdí a mí. Sus palabras fueron un susurro roto. Y en ellas vi la verdad, no homofobia sola, sino miedo paternal. Arraigado en una Asturias de minas y misas donde el diferente era amenaza. Pero el perdón no era mío para dar. No aún. No te perdono hoy. Papá. Quizás nunca. Pero no tomaré la panadería. No para salvar tu orgullo. Véndela si quieres. O déjala a Luis. Yo elijo mi legado, uno sin mentiras. El clímax no fue esa frase. Colgando en el aire como humo de horno. Papá se derrumbó en la silla. Sollozando lágrimas de un hombre que por fin veía al hijo. No al error. Luis. Con rostro desencajado. Murmuró hermano. ¿Y nosotros? Nosotros sanamos despacio. Respondí. Y salí. Dejando el documento intacto. Afuera. El sol de mediodía cegaba. Y los manifestantes, un puñado de aliados con banderas, aplaudieron al verme. No me uní, y caminé hacia el río. Donde el agua fluía indiferente. Lavando mis lágrimas. Marco me esperaba en el puente de la fontanela. Con una botella de sidra y una sonrisa que era faro. ¿Lo hiciste? Dijo. Abrazándome. Dijiste lo que ardía. Hicimos el amor esa tarde. En su piso. Con ventanas abiertas al bullicio de Oviedo, no como escape. Sino como afirmación, mi cuerpo. Mi amor. Míos. Pero el eco del clímax persistía, había destruido la familia. ¿O la había liberado? Papá no vendió de inmediato. Pasaron días de silencio radiofónico, él en cama. Luis manejando solo. Yo empacando para Madrid. Una noche. Luis llegó con una caja, recetas de mamá. Fotos. Y una carta de papá. Léela cuando estés listo. La abrí esa misma noche. Bajo la luz tenue, Pablo. ¿Mi hijo? Fui ciego. Pero ahora veo, tú eres el pan de mi vida. No la corteza. Si me das chance. Reconstruyamos. No el negocio. Sino nosotros. Te amo. Como eres. Lágrimas empañaron la tinta. Y por primera vez. Creí posible el perdón no total. Pero un comienzo. El barrio. Meanwhile. Se dividió y unió, algunos clientes volvieron. Trayendo flores y disculpas, otros se fueron. Pero nuevos llegaron turistas queer. Vecinos progresistas. Oliendo la autenticidad en el aire. Luis. En una reunión improvisada. Propuso, hazlo tuyo. Pablo. Diseña el futuro del norteño. Pan arcoíris. O lo que sea.
Reí. Pero el germen se plantó, quizás no Madrid, sino Oviedo reinventada. El clímax. En su quietud, había bifurcado caminos, no victoria ruidosa, sino la dulce amargura de elegir uno mismo. El otoño regresó a Oviedo como un viejo amigo sabio, hojas doradas cubriendo las plazas. Y un viento fresco que barría las cenizas del verano, dejando espacio para lo nuevo. La panadería no se vendió, en cambio. Se transformó en un híbrido frágil, Luis al mando operativo. Yo aportando diseños en envases con motivos asturianos queer. Campañas en redes que contaban nuestra historia sin filtros. Papá, más débil pero presente, se sentaba en un taburete del obrador, observando en silencio. Su mano ocasional en mi hombro, un puente tembloroso hacia la reconciliación. No era perfecto, discusiones surgían. Miradas esquivas persistían. Pero el escándalo había purgado veneno, dejando una familia magullada pero respirando. Yo no me fui a Madrid. Marco y yo decidimos quedarnos, alquilando un piso en el barrio de la Corredoría, con vistas al Cantábrico lejano. Nuestras mañanas eran ritual, café en la terraza, planeando talleres de panadería inclusiva, hornea tu verdad. Los llamábamos, donde gente como yo compartía recetas y relatos. Papá asistió al primero, cojeando con su bastón. Y al ver a un chico joven contando su salida del armario mientras amasaba, asintió, bien. ¿Hijo? Bien. Fue su forma de decirlo, entiendo. Y bastó para esa noche, cuando brindamos con orujo en la panadería. Los cuatro, papá, Luis, Elena y yo, riendo por primera vez en años. Pero el precio se cobró. Papá empeoró, el corazón, traicionado por décadas de estrés, cedió en noviembre. Murió en su cama, con el olor a levadura en las sábanas, susurrando, Pablo, gracias por volver. El funeral en la catedral fue un río de lágrimas y aplausos, vecinos queer portando su ataúd. El barrio entero cantando el himno asturiano. Luis y yo leímos el testamento final, la panadería. Equitativa. Con una cláusula, para que crezca con amor. No tradición. Elena cuidaba a los niños, que ahora me llamaban tío héroe. Y en sus ojos vi el futuro, no perfecto, pero nuestro. La sanación fue lenta, como el reposo de la masa. Luis y yo tuvimos nuestras peleas, él acusándome de modernizar demasiado, yo recordándole su silencio. Pero las noches de sidra en el bar reconstruían puentes. Marco se convirtió en familia, papá lo abrazó antes de morir, murmurando, cuida a mi chico. Y yo, por fin, viví, diseñando, amando, horneando sin cadenas. El rechazo de antaño se volvió cicatriz, no herida abierta. En las mañanas de invierno, cuando el sol se levanta perezoso sobre el naranco, entro al obrador y enciendo el horno. El calor sube, envolviéndome como un abrazo materno. Y pienso en papá, no el patriarca terco, sino el hombre que, al final, rogó no por el negocio, sino por mí. ¿Valió la pena el dolor? Siempre. ¿Y si el verdadero legado no es el pan, sino el coraje de romperlo y rehacerlo a tu imagen? En Oviedo, donde las montañas vigilan eternas. Esa pregunta flota en el aire, como el aroma de una hogaza recién salida, tentadora. Eterna. Tuya para morder.